La gratuidad de la existencia, unida a la emoción de la existencia, muestran que el hombre es un ser expuesto. Expuesto. No vive adentro de una realidad inequívoca, no es el animal que está regido por su vida biológica, como recién nos contaba Marcelo. El hombre no tiene posibilidades de encerrarse en la biología y la cultura no le brinda suficiente abrigo como para que solo sea dogmático. Esto lo recuerda el judaísmo. Se ocupa de eso, de la relación con lo imponderable y de la ética que se deriva con ese reconocimiento de aquel que es nadie en el sentido de lo definido, lo inequívoco, lo inamovible. Estamos en el siglo VIII antes de Cristo, no lejos del reino de Judá. Hay un hombre en Grecia que está escribiendo la Ilíada y la Odisea. ¿Qué cuenta la Ilíada y la Odisea? Habla de los dioses como aquellos que gobiernan la vida del hombre, es decir, de la fatalidad. El hombre es aquel que cree que puede escapar a la subordinación al poder divino y termina descubriendo que no puede. Esto se llama tragedia. En el judaísmo el vínculo entre Dios y el hombre es otro. Es un pacto, es un acuerdo por el cual dos seres o dos realidades se convocan recíprocamente para reconocerse. Bueno, que Dios me reconozca lo puedo entender porque yo soy finito, pero ¿yo cómo lo voy a reconocer? Como un infinito en expansión, como aquella dimensión de lo real que no tiene medida, pero impacta en mi existencia, como algo que mi conciencia puede descubrir. Toda la Biblia, toda la Torá, en nuestro caso, está atravesada por el conflicto que genera la aceptación o el desprecio de la diferencia. Es decir, entre aquel a quien llamamos abusivamente Dios y aquel llamado Ish, hombre. La dificultad para reconocer la diferencia le da a este libro una actualidad enorme y la necesidad de reconocerla también. Reconocer la diferencia significa aceptar que uno todo no. Uno todo no. Hay otro. En uno también hay otro. La alteridad está en nosotros. Oscar Wilde lo dice de un modo muy divertido, es conveniente ser un poco improbables. Uno debería mirarse al espejo cada tanto y tratarse de usted. Sí, porque abusamos de la familiaridad. Con nosotros, con los demás. Queremos saber todo el tiempo de qué estamos hablando. Hay órdenes de la vida donde el discernimiento pleno es funcional. Y hay otros órdenes de la existencia donde aprender a desconocer es decisivo. Muy bien. Vamos a un segundo momento. En la introducción a las colecciones proféticas del Libro del Pueblo de Dios, que es una versión cristiana de la Biblia, se dicen algunas cosas que realmente vale la pena escuchar, porque muestran hasta qué punto el cristianismo supo entender lo que otras veces no supo tolerar. Es decir, la hondura del judaísmo como una proposición bíblica autónoma y no primera o antigua. Vieron que se dice, ¿no?, del lado cristiano, que es el Antiguo Testamento.
Si es el antiguo es porque es insuficiente. Y yo creo que es insuficiente, igual que el segundo. Pero es insuficiente si uno sabe leer. Si no sabe leer le parece suficiente, se vuelve dogmático y no tolera en absoluto que aquí no haya una palabra que pida obediencia. Obedecer en el judaísmo, a mi modo de ver, es interpretar. Es cumplir con la responsabilidad de leer o de estudiar. Lo que perdemos al no estudiar es la posibilidad de constituirnos en sujetos judíos. Somos bien parecidos, porque realmente. Pero el riesgo de la apariencia en el judaísmo hoy es uno de los daños más hondos que afectan a la tradición judía en el presente. Tenemos más propensión a cumplir con los rituales que a incursionar en el campo del estudio. O como dice Manuel Levinas, ese gran filósofo contemporáneo, hoy el judaísmo es primordialmente gastronómico. Nadie debe dejar de valorar la importancia de la gastronomía judía, pero la suficiencia de la gastronomía es inquietante. Muy bien. Hacia el año 750, uno de los primeros textos que aparecen es el del profeta Isaías. Como les digo, Isaías es ya un profeta del siglo VIII. Su propuesta abarca esencialmente una referencia a la infidelidad de Israel. Todos los profetas dicen esto. En Isaías, la infidelidad de Israel consiste en un judaísmo apariencial, ¿no? En parecer judíos. Él les viene a decir a su comunidad que parecen judíos los judíos, porque se quedan en el lado externo del cumplimiento y toleran la perversión y la miseria del pueblo. No están conmovidos por la pobreza de quienes no tienen, ni por las responsabilidades éticas que plantea justamente la necesidad de entender al otro como una presencia. La indiferencia al sufrimiento del prójimo es ausencia de uno mismo. La indiferencia al sufrimiento del prójimo es ausencia de uno mismo. No es que uno está, sino que, como dice bellamente nuestro idioma, ¿se acuerdan? Cuando en la escuela primaria la maestra pasaba la lista y decía, por ejemplo, Pedro está ausente. O sea, la ausencia se nota. Eso quiere decir está ausente. Uno miraba el banco, se notaba que no estaba. Su ausencia era evidente. La lengua es muy sabia, dice más de lo que nos proponemos. Es cuestión de escucharla. Escucharla para aprender de lo que ella nos enseña a reconocer acerca de lo que decimos. Pues bien, en Isaías, siglo VIII antes de Cristo, se lee esto. Dice Isaías que Dios le dijo: yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento de mí. No se trata de obedecer, se trata de entender. ¿Y qué hay que entender? Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza de malhechores, hijos pervertidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Dónde pueden ser golpeados todavía ustedes que persisten en la rebelión? Toda la cabeza está enferma y el corazón dolorido. De la planta de los pies a la cabeza no ha quedado nada intacto en esos cuerpos enteros. No ha quedado nada intacto en esos cuerpos enteros.
Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda, vengan y discutamos, dice el Señor. Imagínense, sitúense ustedes, está hablando a los rabinos, a los reyes, a los príncipes, a la burguesía de la ciudad. Dice esto, ¿qué les está diciendo? Ustedes parecen, pero no son. Ustedes parecen porque tienen investiduras, uno es el rey, el otro es un príncipe. Ustedes parecen porque ejercen el rabinato, coordinan la actividad sinagogal, pero no son. No son porque el dolor del prójimo no los toca. Y si los tocara, vivirían para transformarlo. Sigue hablando Isaías. Tus príncipes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y corren detrás de los regalos. No hacen justicia al huérfano, ni llega hasta ellos la causa de la viuda. Esto no está en el diario de hoy, ¿eh? No, tiene 2800 años. Lo cual constituye una lección interesante, ¿no? No hay por qué presumir que el hombre podrá redimirse de una vez por todas de su imperfección. Lo que distingue a la ética judía no es la redención definitiva, sino el empeño en la redención. ¿Sí? No se trata de que habrá un día en que seremos todos buenos. Ese día será un día trágico, porque en nombre del bien que encarnemos vamos a matar otra vez. Si uno encarna el bien, como dicen las dictaduras, ¿no? Entonces el que no está de acuerdo con uno está de más. Lo mejor es empeñarse. El empeño se llama desierto. Desierto quiere decir marcha, tentativa de llegar, aproximación, búsqueda. Tierra prometida siempre, aun cuando uno la habite. Esta idea de la ética como un empeño permite entender que el perfeccionamiento hace posible la convivencia. Porque yo puedo convivir con otros solo en la medida en que ninguno de nosotros reviste ejemplaridad y se convierta en el referente dominante y no transversal de un esfuerzo conjunto, de un empeño colectivo. Lo que Isaías está diciendo, entra en la roca y escóndete en el polvo, lejos del terror del Señor y del esplendor de su majestad. La mirada altanera del hombre será humillada, la arrogancia humana será abatida, la arrogancia humana será abatida. Miren que el Señor de los ejércitos retira de Jerusalén y de Judá toda clase de sustento, todo sustento de pan y todo sustento de agua, el soldado y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el jefe de batallón, el dignatario, el consejero, el experto en artes mágicas, el hábil encantador. Se ha presentado Isaías ante la comunidad para recordar una deuda. La deuda se llama mandamientos. Los mandamientos establecen que, básicamente, la posibilidad de saber si el judío puede vivir en el marco de un pacto con el reconocimiento de aquello que es éticamente indispensable, su prójimo, y filosóficamente decisivo, que es la concepción de Dios, no como un creador, es decir, como alguien que creó, sino fundamentalmente como una presencia en la que está encarnado, mejor dicho, el enigma del origen. El enigma del origen.
Vamos a ver si puedo traducir esto a los términos de la época. Las divinidades coetáneas del dios judío, tal como imperaban entre asirios, babilonios, egipcios y posteriormente entre persas, griegos y romanos, las divinidades de la época son fundamentalmente divinidades visibles, que aparecen como aquellas capaces de generar una realidad previamente inexistente. Hacen algo que no había. En nuestra tradición, el Génesis no dice que Dios creó de la nada, dice que puso orden, que antes había un caos y después hubo un orden. Es decir, que lo que hizo Dios fue un ordenamiento, no una creación en el sentido originario del producir lo que no había. Lo que no había era orden. Separó el día de la noche, el frío del calor, el agua de la tierra, separó y relacionó, vinculó lo que antes estaba confundido y al separarlo permitió interdependencia entre las partes. Antes no había interdependencia porque todo era caos, desorden. Es un Dios diferenciador que genera ¿qué? Armonía. Genera armonía. La armonía consiste en establecer relaciones de interdependencia entre las partes. El calor con el frío, el día con la noche, el mar con lo seco, el hombre con la mujer. Interdependencias, relaciones. Quiere ser reconocido como uno que genera interdependencias y le pide al hombre que genere interdependencias y que haga una alianza con el que genera interdependencias, siendo capaz de reconocerlo como el enigma del origen. El tránsito del caos al cosmos es asombroso. Lo dicen los físicos, no lo digo yo. Una frase de Albert Einstein. Es decir, Isaías un tiempito después. Sí, pero es lo mismo. Miren, dice así: la verdadera estirpe de un físico no la prueba el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes, sino el hecho de que manifieste perplejidad porque las hay. La verdadera estirpe de un físico. Lo dice Albert Einstein. El conocimiento de las leyes es lo que se llama la tarea de un físico. La sensibilidad de un físico la prueba su perplejidad ante el hecho de que haya leyes, de que existan. No hay nada que hacer con eso. No hay manera de cifrarlo, calcularlo, inscribirlo. Porque que haya leyes no es parte de lo matematizable. Es pura presencia, es enigma y es presencia. Dice Einstein que quien no se asome a este hecho sorprendente de que haya presencia y enigma a la vez, no puede ser un buen físico, puede ser un buen profesional. Son cosas distintas, ¿no? Ser un buen físico y ser un profesional. Un físico cabal, según él, es aquel que recuerda el compromiso contraído por la conciencia con lo imponderable, con aquello que escapa al cálculo. Vamos a ver si puedo abundar un poco más en esto. Tenemos una vida cotidiana. El rasgo distintivo de la vida cotidiana es la previsibilidad, si no, no hay cotidianeidad. Para que haya cotidianeidad, yo tengo que estar persuadido de que mañana es lunes. No es que vaya a ser lunes porque hay algo en la naturaleza del movimiento de la Tierra que desemboque en eso que llamo lunes. Pero sé que es lunes, que 12:15 nos volvemos a ver, que para llegar acá yo tengo que cruzar el río, una serie de cosas que me permiten serenarme, presumir que sé.
esto lo necesito. Si yo voy a tomar el buquebús, tengo que saber dónde está. Ahora, esto es el orden de la vida cotidiana, pero no todo cabe en ese orden. Hay un más allá de este orden, que tiene que ver precisamente con lo que excede la cotidianeidad y tiene que ver con los templos de ánimo. El júbilo, el asombro, el aburrimiento, la alegría, todo aquello que no busco, sino que sobreviene. El amor, ¿no? Uno no puede decir, bueno, mañana salgo y me enamoro, ¿no? Pero ¿por qué no puede? Porque la experiencia o es sorprendente o no existe. Uno es fundamentalmente vulnerable a lo inesperado. Vulnerable a lo inesperado. Lo inesperado sobreviene más allá de nuestros proyectos de la cotidianeidad. Y el hombre está expuesto a eso, a diferencia del animal, que no sabe vivir sino en la previsibilidad de su instinto, sino se pierde. El hombre no se pierde, descubre otra cosa que lo previsible, descubre lo imprevisible, lo extraordinario. Los 10 mandamientos, la alianza, remiten a lo extraordinario, proponen lo extraordinario. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Esto es posible? No, no es posible, es necesario. No es posible porque el hombre no puede sostenerse en la devoción, entra y sale. La mística no es un estado perpetuo, el amor tampoco, el júbilo tampoco, la tristeza tampoco. Son situaciones a las que uno ingresa y de las que egresa. Entonces, todos los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no proponen el cumplimiento definitivo de un proyecto, sino una meta que nos permita sustraernos al campo de una conducta previsible para ingresar a una tarea irrealizable en términos de consumación. Es tarea. Ser judío es tarea. Es tarea. No se la puede realizar. No hay manera de llegar a la tierra prometida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por más que se esté en ella, no hay manera de estar en ella de forma suficiente. Siempre es insuficiente nuestro modo de estar, porque es insuficiente lo que hacemos para vivir en el campo de la ética. ¿Podría ser de otra manera? No. ¿Qué se puede hacer entonces? Volver a empezar. Eso se llama el día del perdón. Volver a empezar. El judaísmo es volver a empezar. Lo que está verdaderamente consignado como buena nueva en el judaísmo es que Dios no rompe la alianza. Eso que llamamos Dios no rompe la alianza, y no la rompe con un pueblo del que realmente no habla muy bien. No rompe, el que la rompe es el hombre. ¿Pero por qué la rompe? Porque cae en la idolatría. La idolatría es la sacralización del delito, de la corrupción y de la indiferencia. La idolatría, es decir, la presunción de que si uno tiene cosas es sujeto. Esto no quiere decir que no hay que tener cosas, sino que cuando las cosas sustituyen al sujeto, uno es una cosa. Había una época en que nosotros teníamos algo que se llamaba móvil. Ahora Él nos tiene a nosotros. Es un órgano ontológico del cuerpo humano. El que lo extravía se perdió. Así lo vivimos. Fíjense ustedes, el fetichismo, la presunción justamente de que las cosas pueden bastarle al sujeto para ser hombre mediante la acumulación, es una
Es uno de los motivos por los cuales Isaías y todos los profetas vienen a advertirle a Israel que puede no desaparecer, sino que ha desaparecido y que tiene que volver a aparecer. Porque la desaparición de Israel no solo consistirá en que el reino será arrasado finalmente, el último de los arrasamientos fue el de los romanos, no solo será arrasado, sino que la extinción comienza en el momento en que la subjetividad se ausenta del campo de la ética. En que la subjetividad se ausenta del campo de la ética. La ética es yo, sin vos nadie. Yo, sin vos nadie. Esto es la ética. Es esa idea prodigiosa, ¿no?, que está en la alianza. Te pido que me reconozcas como un imponderable. Uno se impacienta y dice, ¿en qué quedamos? Si te reconozco no sos más un imponderable. Pero la extraordinaria postulación del Dios judío es que nos pide que lo reconozcamos como desconocido. Desconocido quiere decir como el que no cabe en una definición, como el que no puede ser monopolizado por una comprensión definitiva, como aquel que excede todo saber. Y que formarse es aprender a desconocer. Es mucho para un judío. Y sin embargo es judío el pedido. Lo que volvía intolerable a los judíos en el mundo antiguo, y me refiero al antisemitismo muy previo a la época cristiana, es que eran incomprensibles, porque debían dedicarse a algo que no tenía contenido discernible para la lógica politeísta, para la lógica pagana. Les recuerdo que cuando Pompeyo entró al templo de Jerusalén, cuando tomó Jerusalén, desenfundó su espada para cortarle la cabeza al dios judío. Y salió gritándole a sus soldados, mienten y son farsantes, aquí no hay nadie. No era idiota, era un hombre preparado, pero era pagano. Es decir, necesitaba el repertorio de figuras que limitaran lo divino a un fetiche. Fíjense lo que dice Isaías en el versículo 44. Y retraduzcámoslo, ¿no? No es que los fetiches han desaparecido, hoy se llaman iPhone, último modelo. Todo lo que de alguna manera tiene función ontológica en nuestra vida, es decir, viene a completar nuestro ser, no son objetos, son sujetos. Los fabricantes de ídolos no valen nada, y sus obras más preciadas no sirven para nada. Sus testigos no ven ni conocen nada para su propia vergüenza. Quien modela un dios o funde una estatua que no sirve para nada, ¿qué hace? Si todos sus devotos quedaran avergonzados, porque esos artífices no son más que hombres, que se reúnan todos y comparezcan, sentirán espanto y confusión a la vez. El herrero forja la imagen, la trabaja al fuego, la modela con el martillo, la trabaja con su brazo robusto, después siente hambre y decae su fuerza, si no bebe agua queda agotado, el carpintero toma las medidas con la cuerda, diseña la forma con el estilete, la trabaja con el cincel y la dibuja con el compás, le da figura de hombre y la belleza de un ser humano para que habite en una casa. Él en efecto cortó algún cedro o tomó un roble y una encina que había dejado crecer entre los árboles del bosque o plantó un abeto que luego la lluvia hizo crecer. El hombre se sirve de ellos para hacer fuego, los toma para calentarse y también los enciende para cocer el pan.
pero además hace con ellos un Dios y se postra ante él. Hace un ídolo y lo adora. Él hace arder el fuego, la mitad de la madera, y asa la carne sobre esa mitad, sobre las brasas. Luego come la carne asada y se sacía. También se calienta y exclama: voy entrando en calor mientras miro las llamas. Con el resto hace un Dios, su ídolo, y lo adora. Se postra y le suplica diciéndole: líbrame porque tú eres mi Señor. La denuncia es extraordinaria. ¿Qué está diciendo Isaías? Está diciendo: todo lo que el hombre produce, prueba hasta qué punto es creativo, inteligente, capaz de innovar. Pero concebir como divino lo que él mismo crea es de alguna manera sacralizarse a sí mismo, indirectamente, y no advertir hasta qué punto lo divino excede la posibilidad de ser producido por él y por nadie. Dios no aparece en la tradición judía como un producido. Aparece como un ordenador, como el que permite el discernimiento entre los opuestos y su complementación. Isaías está denunciando la presión que pesa sobre Israel bajo los pueblos circundantes en su tiempo, asirios y babilonios sobre todo, que con su propia cultura van introduciendo en Israel sus costumbres religiosas. Y los judíos aspiran a vivir como todo el mundo. Si todo el mundo vive así, ¿por qué nosotros tenemos que tener un Dios diferente que además no sabemos cómo es? Ni qué quiere finalmente de nosotros. En todos lados hay pobres, todos los pueblos tienen explotados y nadie escandaliza por eso a nadie. Y aparecen estos hombres, como Isaías, durante 300 años para decir: tenemos una deuda contraída e impaga. La deuda es con la reconciliación entre ética y política, entre justicia y conciencia.